¿Ricardo Peláez tiene todo el poder en temas deportivos de Cruz Azul? No. ¿La continuidad de Ricardo Peláez en Cruz Azul está garantizada o no está garantizada? No está garantizada. Nos hemos equivocado en la estructura del sistema contractual con el jugador. El modelo que usamos, pagar muy bien, sin objetivos, sin responsabilidad y sin compromiso, en este momento ya no funciona. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos ahí en la mesa. Un abrazo para todos. Por supuesto que con lo mencionado en este momento, mi renuncia está más que puesta. Yo no vine a Cruz Azul a cobrar. Yo vine a Cruz Azul por la gloria. Entonces, sí aclarar lo que dijo el señor Garcés. Yo no me meto porque no está enterado, porque él no ha estado en todo el año en Cruz Azul. Se apareció apenas hace un mes. Yo no he tenido ningún trato con él y no tengo por qué darle ninguna explicación a él. Sentí yo que era el momento de que se me otorgara ese poder para poder elegir al técnico. No estoy pidiendo poder, yo no soy dueño del equipo. Yo soy un empleado del equipo que lo único que busca es la gloria. Usted no me contrató. Mis explicaciones son para el licenciado Billy Álvarez y para la afición de Cruz Azul. Está usted equivocado, señor Peláez. Está usted equivocado. Lo contrató el licenciado Álvarez en representación del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul. Bueno, ahí está lo que ocurrió anoche en Fútbol Picante entre Víctor Garcés y Ricardo Peláez. Escuchemos finalmente el gran nombramiento del día de Cruz Azul. Es Robert Dante Siboldi, un entrenador que tuvo mucho éxito con Santos repentinamente. Le fue mal en Veracruz, pero bueno, aquí no le va mal en Veracruz. Aceptó el reto de dirigir un equipo realmente desahuciado y ahora recibe la gran oportunidad de volver al equipo donde alguna vez fue guardameta. Él dijo hoy que es hincha, o sea, aficionado de Cruz Azul. Robert Dante Siboldi en la conferencia de hoy. El sentimiento es de felicidad, de un gran compromiso, muy orgulloso de volver a ponerme esta camisa. No es una camisa, pero es para mí la camisa, es la sudadera, de volver a vestir estos colores y defender este escudo. Tenemos el compromiso de conseguir resultados, pero también el objetivo de ir construyendo un modelo de juego, un modelo de una identidad de juego, que el aficionado vea jugar al equipo y se identifique, que la directiva y el cooperativista se sienta orgulloso del equipo que representa en el campo. Ese es nuestro objetivo y el compromiso. Están nosotros, cuerpo técnico y jugadores, en convencer, en invitar al aficionado para que venga al estadio, para que disfrute de un espectáculo. Es el equipo que tiene que convencer al aficionado y que venga a apoyarnos. Yo, desde que estoy, por ejemplo, esta semana, se me ha acercado mucha gente en la calle diciéndome en voz baja que es de Cruz Azul, y parece que pidieran permiso decir que son hinchas de Cruz Azul. Parece que no tienen el orgullo. Eso me molesta. Si yo soy hincha de Cruz Azul, tengo que decirlo y gritarlo con mucho orgullo. Para que podamos estructurar un equipo con la fortaleza que necesitamos, evidentemente tenemos que integrar los tres elementos que distinguen a un jugador de alto rendimiento: su técnica, su capacidad física y su capacidad emocional. Estamos muy interesados en aplicar la ciencia del deporte, que ya está aquí, que está enfrente, para poderle dar a nuestros técnicos y a nuestros jugadores la fortaleza para que puedan desarrollar la capacidad física, que en ese aspecto la medicina deportiva y todo ha avanzado y que la queremos tener nosotros en nuestro club. Les reitero que para que un equipo pueda pretender y aspirar a un título, se tiene que comprometer con su objetivo. Bueno, ahí están las explicaciones para el nombramiento de Robert Dante Siboldi, que Ricardo Peláez nos dijo anoche que estaba entre los 10 que él le propuso en su momento al licenciado Billy Álvarez como opciones para dirigir a Cruz Azul, pero que lo que él pretendía era a Antonio Mohamed. Ese era el favorito de Ricardo Peláez y era la decisión que tenía Peláez para dirigir a Cruz Azul. León Lecanda ha tenido un día largo y muy productivo hoy en La Noria. León, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo está el ambiente? Tú que conoces bien la historia moderna de este equipo de fútbol, Dios mío, si esos árboles de La Noria hablaran, si el cementerio que está al lado de La Noria aparecieran fantasmas, ¿qué es lo que pasaría con este equipo? ¿Cuál es tu sentimiento de lo que ha ocurrido hoy con Cruz Azul y la atropellada presentación de Siboldi?
Sí, David, yo te diría desconcierto, esa es la palabra, y lo voy a tratar de ejemplificar en ciertos aspectos. Hay un grupo de jugadores del primer equipo que me han confiado de manera personal, privada, por supuesto no voy a dar los nombres, que dicen, nosotros ni siquiera conocíamos a Víctor Garcés ni a Alfredo Álvarez hasta ayer que Garcés estuvo en Fútbol Picante y hoy que presentaron a Robert Dante Siboldi, así que el grupo de elementos no sabía que tenían 2 vicepresidentes como parte de la estructura deportiva y directiva de esta institución. Otros que no sabían tampoco eran muchos aficionados nuevos de Cruz Azul que de repente se encuentran con un proyecto que venía caminando con pasos sólidos como el del licenciado Guillermo Álvarez, con Ricardo Peláez, con Pedro Caixinha, y que en una semana se enteran que se va el técnico portugués y se va el director deportivo, quien gozaba de toda la popularidad y confianza de la afición. Hoy leo además no solo el descontento masivo en redes sociales, sino incluso ya propuestas de boicot afuera de Cruz Azul. Hay algunos aficionados con cartulinas que presentaremos más adelante en imágenes en Fútbol Picante y otros espacios de ESPN, y desconcierto incluso en los periodistas, los reporteros nuevos, los que no vivieron esa etapa previa cuando efectivamente tanto licenciado Víctor Garcés como licenciado Alfredo Álvarez eran vicepresidentes de lo que antes era el Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul AC, y que del 2011 a la fecha ha sido otra figura que es Cruz Azul Fútbol Club AC. ¿Qué es lo que explicó justamente Víctor Garcés? Que en el 2011, cuando ellos no eran parte de la cooperativa porque los había destituido por completo el licenciado Guillermo Álvarez, tanto a Alfredo, su hermano, como a Víctor, su cuñado, pues bueno, en ese momento fundó en 2011 Cruz Azul FC AC, y desde entonces no pertenecían a esa estructura deportiva. Pero si ahora, a través de los documentos que hemos presentado en los distintos espacios de ESPN, David, han tomado otra vez esa fortaleza como grupo entre los 3 integrados, bueno, por supuesto ahora ya es Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, y entonces es por eso que han regresado a ser vicepresidentes del equipo de fútbol. Oye, León, León es el reportero que yo siempre voy a tener en mi periódico. León, te pregunto, ¿cómo fue esta mañana? Anoche, Gracias, Héctor. Anoche en el programa, al final, medio daba la impresión de que podían conciliar los intereses. Inclusive Ricardo decía que trabajar con Siboldi no parecía una cosa descabellada. ¿Cómo fue esta mañana? ¿A qué horas llegó? ¿Cómo se fue? ¿Por qué decidió? ¿Cuándo se encontró con Billy? ¿Cómo fue esta mañana? Sí, Ricardo Peláez además es un hombre muy inteligente para eso, ¿no? Para evitar justamente los focos mediáticos. Él no quería ser visto prácticamente por nadie, sino por las personas a quienes debía, digamos, su lealtad y de quienes venía a despedirse. Llegó 7 de la mañana cuando todavía no había llegado la primera cámara de fotografía ni de televisión, ningún reportero estaba en la noria, ingresó, empezó a despedirse de cada uno de los empleados del club, con quienes compartió 1 año y 3 meses, después con el equipo de fútbol, con el grupo de jugadores a quienes también evidentemente muchos de ellos llegaron bajo la gestión de Peláez, y después tuvo una breve reunión con el presidente del equipo, Guillermo Álvarez, quien llegó aproximadamente a las 9 de la mañana a las oficinas de la Noria. Ahí en esa reunión se mantuvo firme Peláez porque sabía que no iba a cambiar nada, que Robert Siboldi había sido elegido no por Billy Álvarez ni por Robin, su hijo, sino por Alfredo y por Víctor Garcés. Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, en sus funciones de vicepresidentes, eligieron a Robert Dante Siboldi, y con eso Ricardo Peláez no podía ya hacer nada, ni siquiera a través de la confianza que había depositado en él el licenciado Guillermo Álvarez. Por eso es que se mantuvo firme, y justamente cuando los reporteros ingresamos a la sala de conferencias se nos comunicó que se iba a adelantar la rueda de prensa, pues Ricardo Peláez salió por un acceso alterno a donde tampoco los elementos de seguridad nos permitieron ir con la segunda cámara de ESPN que teníamos, y ahí fue como Peláez salió del club sin ser visto prácticamente por nadie. León, buenas tardes. Tomando en cuenta el desastre que es la dirigencia del Cruz Azul, pero bueno, los jugadores tienen que seguir su chamba y sigue el torneo. ¿Qué te dicen en corto los jugadores de Siboldi? ¿Lo reciben bien? ¿Están sacados de onda? ¿Cómo palpita el jugador de Cruz Azul la llegada de Siboldi? Sí, es una muy buena pregunta, John. Yo creo que ni siquiera les ha caído el 20 en este momento. Es decir, no han tenido oportunidad todavía de conocerlo, de tener una charla un poco más a profundidad para entender cuáles serán los conceptos. Apenas Robert Siboldi presentó a sus auxiliares, que tuvieron que aguantar una conferencia de casi 50 minutos de pie detrás, como soldaditos, cada uno formado. Joaquín Moreno se mantiene en el cuerpo técnico, pero es el único. Llega Óscar el Conejo Pérez como entrenador de porteros. Esta información la
la comunicábamos desde el miércoles pasado en ESPN Radio Fórmula. No importaba quién llegara como cuerpo técnico, Conejo Pérez iba a llegar como entrenador de porteros al equipo. Y por supuesto los jugadores han vivido una semana de auténtico desconcierto, porque primero se enteran que Caixinha se va y se enteran por un comunicado. No pudo el técnico despedirse de ellos ni siquiera hasta que ya sabían de manera oficial que se iba. Y luego en una semana en donde más cosas se enteraron, por supuesto, a través de los medios de comunicación que por las propias autoridades del equipo, pues se enteran que Ricardo Peláez, a través de Fútbol Picante, presentaba su renuncia y que tenían además 2 vicepresidentes a quienes la mayoría de los jugadores del primer equipo, repito, no conocen. León, quiero volver un poco, bueno, y además apuntar que el debut de Robert Dante Siboldi va a ser contra Veracruz en Veracruz. Imagínense usted eso. Sí, una y paradoja después también. Tendrá que buscar un título de la Leagues Cup en Las Vegas frente al conjunto de Tigres en una final a la cual ya está colocado el equipo de Cruz Azul. Un torneo que ayer dijo Víctor Garcés que no les importa mucho, le quitó mérito a esos torneos y dijo que lo que quieren es el torneo de liga. En parte estoy de acuerdo con él en que tienen que depositar toda la energía en el torneo de liga. Ahora, León, volviendo a lo que mencionabas un poquito antes, en la situación jurídica que tan bien maneja Víctor Garcés, explícanos, ¿quiere decir que en este momento el club ya no depende de la cooperativa o el club está integrado a la cooperativa? ¿O Billy Álvarez lo separó jurídicamente de cooperativa? Sí. En el 2010, el licenciado Guillermo Álvarez destituye de sus funciones a su cuñado Víctor Garcés y a su hermano Alfredo Álvarez de todas sus funciones. A Garcés como director jurídico y a Alfredo Álvarez como director comercial de la cooperativa, y por supuesto al mismo tiempo los quita como vicepresidentes del equipo de fútbol y también les quita todas las prerrogativas, es decir, todos los beneficios, los derechos como socios cooperativistas de la Cementera, que es la empresa, digamos, que respalda a todo el equipo de fútbol y a todas las subsidiarias. En el 2011, el licenciado Álvarez, cuando no eran parte de la estructura, ni Alfredo ni Víctor, es cuando funda Cruz Azul FC AC, y ahí es cuando cambia el registro ante la Federación Mexicana de Fútbol, y en ese nuevo registro no existían los vicepresidentes, la estructura iba en línea directa de Guillermo Álvarez hacia su hijo Robin Álvarez, que nunca hemos sabido a lo largo de 8 años, 9 años, cuál ha sido realmente su puesto, porque además cuando se les pregunta nadie sabe, ni siquiera dentro del club, cuál es el puesto que tiene Robin Álvarez, pero sí de mucho poder y de toma de decisiones. Con ellos negociaron tanto Ricardo Peláez como en su momento Pedro Caixinha, y así estaba la estructura en línea directa, no existían los vicepresidentes. ¿Qué sucede? El pasado 2 de agosto, el juzgado tercero en materia juzgado tercero de distrito en materia civil de la Ciudad de México dicta una sentencia bajo la cual Guillermo Álvarez iba a ser destituido de todas sus funciones como director general, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores asumía la caja, es decir, la parte administrativa y financiera de la cementera. Este fue un juicio impugnado a través de un juicio de amparo que es el número 809 diagonal 2019-4 en número romano del pasado 26 de agosto, es decir, David, hace 12 días. En este juicio de amparo, promovido y fortalecido por Víctor Garcés, el actuario judicial José Francisco Ortiz dicta que toda esa sentencia previa del 2 de agosto del juzgado tercero de distrito quedaba nula, es decir, que el licenciado Guillermo Álvarez seguía siendo el presidente del equipo de fútbol, el director general de la cementera, y seguía en funciones, y que la Comisión Nacional Bancaria de Valores no podía asumir el control financiero de la empresa ni tampoco el embargo de la misma. Entonces, en ese momento queda en evidencia que ya se hicieron una especie de tregua, una especie de pacto interno entre Alfredo Álvarez, Guillermo Álvarez y Víctor Garcés para, a través de este juicio, fortalecerlo como director general, que se quede en funciones, que los disidentes, que los cooperativistas que habían tomado las instalaciones unos días antes, justo con la sentencia previa, pues bueno, queden desarmados, digamos, judicialmente, y por ahora este juicio de amparo es el que prevalece. Por eso es que sigue estando en funciones el licenciado Guillermo Álvarez, pero lo que ha cambiado es la figura jurídica del equipo. Ahora, lo que da a entender Víctor Garcés, que es un experto en leyes, es que ya no es Cruz Azul FC AC, el equipo de fútbol, sino otra vez Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul AC, y en esa figura jurídica anterior
sí existían los vicepresidentes y por eso es que hoy ellos presentaron a Siboldi. Bueno, aparecieron 2 vicepresidentes fantasmas y echaron trajeron a su entrenador, han traído a su entrenador y echaron al director deportivo Ricardo Peláez. Cruz Azul siendo lo que es Cruz Azul. ¿Te acuerdan de ese programa de Dallas? Que era un programa de hace mucho, se peleaba una familia por el petróleo. Sí, no. Y un día controlaba un hermano y otro día el otro. Pero no hay que ir tanto a Dallas. Sí. Este es lo más cercano al Club de Cuervos que yo he visto en el fútbol mexicano. Sí. Una lucha de familias, de poderes y a veces de risa. León Lecanda, excelente trabajo como siempre. Un gran abrazo allá en La Noria. Vamos a pausa, regresamos ya con Mauricio Imay para que nos comente bien sobre la selección mexicana y sobre el partido contra Estados Unidos esta noche.